La hija de la millonaria nació paralizada y sorda. Lo que vio hacer al conserje la dejó impactada. Antes de profundizar en esta historia, dime, ¿desde dónde la estás escuchando? Y no olvides suscribirte, porque mañana te tengo preparada una sorpresa. El conserje del turno de noche empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de mármol, con las ruedas chirriando contra el suelo pulido. No debía estar en el ala este. Las reglas estaban claras desde el primer día. Limpiar, pasar desapercibido, no hacer preguntas. Pero la puerta estaba abierta, y ese sonido que venía del interior, ese gemido frustrado y gutural, lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Conocía ese sonido. Dios, lo conocía demasiado bien. Marcus Whitmore se detuvo. Sus manos agarraron el mango del carrito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Todos sus instintos le gritaban que siguiera adelante. Este trabajo le permitía pagar las cuentas. Este trabajo mantenía a su madre en ese centro de cuidados a 3 horas de distancia. Perderlo significaba perderlo todo. A través de la rendija de la puerta, la vio. Una niña, de unos 10 años, luchando en su silla de ruedas motorizada. Se le había caído un libro al suelo y lo intentaba alcanzar con unos brazos que no le respondían. Cada intento fallido la ponía más frenética, más desesperada. No había ninguna enfermera, ningún ayudante. Solo una niña sola en una mansión con capacidad para 50 personas, luchando contra su propio cuerpo. Marcus miró hacia el pasillo. Estaba vacío. Miró la cámara de seguridad que parpadeaba en rojo en la esquina. Grabando. Debería marcharse. De verdad que debería. Pero hacía 4 años, otra niña había intentado alcanzar algo que no podía agarrar, y él había estado allí para ayudarla. Todas y cada una de las veces, hasta el día en que ya no pudo más. Marcus empujó la puerta y entró. La niña se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron con miedo, la mirada de alguien que espera manos frías y procedimientos médicos. Marcus se movió lentamente. Cogió el libro, un cuento infantil sobre una niña que viajaba a la luna. Entonces, hizo algo que cambiaría sus vidas para siempre. La miró directamente a los ojos y movió las manos. Los signos estaban oxidados, sin practicar durante años, pero estaban ahí, enterrados en lo más profundo de su memoria muscular. Libro. Bonito. ¿Te gusta? La niña abrió la boca. Sus dedos temblaban mientras respondía con signos. ¿Sabes signos? Marcus sintió que algo se rompía en su pecho, una herida que creía completamente cicatrizada. Lo aprendí hace mucho tiempo, le respondió con señas. Por mi hija. Dejó el libro en su regazo, se despidió con un pequeño gesto con la mano y se marchó tan silenciosamente como había llegado. Solo cuando llegó a la seguridad del pasillo de servicio, dejó que las lágrimas cayeran. Lo que Marcus no sabía era que a 10 metros por encima de él, en una oficina oscura llena de monitores brillantes, alguien lo había visto todo. Vivian Caldwell, multimillonaria, reclusa y madre de la niña, presionó la palma de la mano contra la pantalla que mostraba el rostro de su hija. Por primera vez en años, Opal sonreía, y Vivian sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, algo que le dolía más que la culpa: celos. Vivian rebobinó la grabación, la reprodujo de nuevo. Y otra vez, las manos del conserje moviéndose a través de signos que ella no entendía. Opal respondiendo. Esa sonrisa. ¿Cuándo fue la última vez que había visto a su hija sonreír así? Su dedo se cernió sobre el teléfono. Una llamada a seguridad, y este hombre sería escoltado fuera de la propiedad en menos de 1 hora. Despedido, incluido en la lista negra de todos los hogares de Connecticut. Lo había hecho antes por mucho menos, pero no hizo la llamada. En su lugar, Vivian sacó su expediente de empleado. Marcus Whitmore, 41 años, viudo, sin antecedentes penales, 11 meses de servicio impecable, el tipo de trabajador que desaparecía en segundo plano, tal y como se le pagaba por hacer. Nada de eso explicaba el lenguaje de señas. Vivian cerró los ojos. La culpa que llevaba consigo era un peso familiar que le oprimía el pecho cada momento del día.
Hace 10 años había sostenido a Opal en sus brazos por primera vez y había hecho promesas silenciosas. Sería diferente de sus propios padres, fríos y ausentes. Estaría presente. Sería suficiente. Luego llegó el diagnóstico: parálisis cerebral, sordera profunda, un futuro reescrito en términos médicos que no podía pronunciar. Vivian había respondido de la única manera que sabía, gastando dinero en el problema, los mejores médicos, los mejores terapeutas, una mansión adaptada con todas las características de accesibilidad que el dinero podía comprar. Todo excepto ella misma. Había intentado aprender lenguaje de señas una vez, 2 veces, 3 veces. Cada intento terminó en frustración, en puertas cerradas de golpe, en el vergonzoso alivio de delegar en profesionales. En algún momento del camino, la distancia se volvió permanente. Era más fácil ver a través de las cámaras que sentarse en la misma habitación y enfrentar lo que ella no había logrado ser. Ahora, un extraño había entrado en la habitación de su hija y había hecho en 2 minutos lo que Vivian no había podido hacer en 4 años. Volvió a coger el teléfono. Esta vez no era para llamar a seguridad. «Necesito una investigación completa de antecedentes», dijo cuando el investigador privado respondió. «Todo lo que pueda encontrar, y lo necesito rápido». 3 pisos más abajo, Marcus terminó su turno sin hablar con nadie. Fichó a las 6 de la mañana, condujo hasta su departamento de una habitación y se sentó en la oscuridad durante mucho tiempo. En su mesita de noche, una fotografía enmarcada miraba hacia la pared. No la había mirado en meses. Esa noche la dio la vuelta. Lily le devolvió la sonrisa. Siempre tendría 7 años. «Esta noche he conocido a alguien», susurró a la habitación vacía. «Me ha recordado a ti». No sabía que, para esta hora la semana siguiente, la mujer de la sala de vigilancia lo sabría todo sobre él. Su tragedia, su pérdida, su corazón roto. Y ella utilizaría ese conocimiento para pedirle algo que él nunca habría imaginado. La carpeta de cartón llegó al escritorio de Vivian 7 días después. 43 páginas. Toda la vida de un hombre reducida a papel y tinta. La abrió con manos firmes, pero su compostura se desmoronó con cada página que pasaba. Marcus Whitmore había estado casado con Denise durante 9 años. Tenían una hija llamada Lily, que había nacido sorda debido a un síndrome genético que también le afectaba al corazón. Él aprendió el lenguaje de señas americano cuando ella tenía 6 meses y lo dominaba cuando ella cumplió 2 años. Los vecinos lo describían como un padre dedicado. Un padre que nunca se perdía un evento escolar, que llevaba a su hija a hombros por la feria del condado, que se quedaba despierto hasta tarde ayudándola a practicar nuevos signos. Lily murió a los 7 años. Complicaciones cardíacas. La misma afección que le había quitado la audición acabó deteniendo su corazón. 18 meses después, Denise murió atropellada por un conductor ebrio cuando regresaba a casa del trabajo. Vivian dejó la carpeta sobre la mesa. Ahora le temblaban las manos. Este hombre lo había perdido todo: a su hija, a su esposa, su casa en Tennessee, vendida para pagar las deudas médicas. Se mudó a Connecticut para estar más cerca de su madre, ahora en un centro de cuidados tras sufrir un derrame cerebral. Tenía 2 trabajos solo para que ella estuviera cómoda en sus últimos años, y sin embargo, cuando vio a una niña pequeña luchando sola en la oscuridad, se detuvo, la ayudó. Utilizó un lenguaje que probablemente no había hablado desde que murió su hija, solo para que la hija de un extraño se sintiera menos sola. Vivian se acercó a la ventana. Los jardines de abajo estaban impecables, cuidados por un equipo con el que nunca había hablado. La piscina estaba climatizada todo el año, aunque nadie nadaba nunca en ella. Las líneas de la pista de tenis estaban recién pintadas para partidos que nunca se jugarían. Había construido un monumento al vacío, una fortaleza de riqueza que no protegía más que su propia vergüenza. Esa noche, observó a Marcus hacer su ronda en los monitores de seguridad. Se movía por los pasillos con silenciosa eficiencia, sin saber que lo observaban. Cuando pasó por el pasillo del ala este,
Redujo la velocidad. Giró la cabeza hacia la puerta de opal. No se detuvo. No entró. Simplemente siguió caminando. Pero Vivien vio cómo su mano se extendía y rozaba el marco de la puerta al pasar. Un gesto tan pequeño, tan tierno, que rompió algo dentro de ella. Entonces tomó una decisión, una que la aterrorizaba más que cualquier batalla en la sala de juntas o adquisición hostil. Iba a hablar con él, pero primero necesitaba encontrar el valor para admitir en lo que se había convertido y lo que necesitaba cambiar desesperadamente. Marcus se dijo a sí mismo que solo ocurriría una vez. Un momento de debilidad. Una puerta abierta por accidente. Pero a la noche siguiente, la puerta volvió a estar abierta, y Opal estaba esperando. «Has vuelto», le dijo con señas, con el rostro iluminado por la sorpresa. Debería haberse dado la vuelta. En cambio, entró. Sus conversaciones comenzaron siendo breves. 5 minutos. 10 como mucho. Marcus revisaba el pasillo 2 veces antes de entrar, siempre consciente de las cámaras que vigilaban desde cada rincón. Se impuso unas reglas. Nunca quedarse demasiado tiempo, nunca encariñarse, nunca olvidar que ese trabajo era lo único que se interponía entre él y la ruina financiera. Las reglas duraron aproximadamente una semana. Opal estaba ávida de conexión de una manera que le recordaba dolorosamente a Lily. Quería saberlo todo. ¿Cómo era el cielo durante una tormenta eléctrica? ¿Qué se sentía al tener la hierba entre los dedos de los pies? ¿Había visto alguna vez nevar? Preguntas sencillas que revelaban una verdad devastadora. Esta niña tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que realmente importaba. Marcus se encontró contando historias que no había compartido en años. El viaje de campamento en el que él y Lily se perdieron durante 3 horas y encontraron una familia de ciervos. La vez que Denise quemó tanto la cena de Acción de Gracias que pidieron comida china y la comieron en el piso de la sala. La forma en que Lily solía hacer la seña de «te amo» en salas abarrotadas, su lenguaje secreto en un mundo de oyentes. Cada historia era un regalo y una herida, pero las reacciones de Opal hacían que el dolor valiera la pena. Se reía de las partes divertidas, un sonido áspero e inexperto que parecía avergonzarla. Hacía preguntas con entusiasmo, con las manos ansiosas. Lo miraba como si él le estuviera ofreciendo pedazos de un mundo del que solo había leído en los libros. Una noche, 3 semanas después de sus encuentros secretos, Opal hizo una pregunta que le detuvo el corazón. «¿Dónde está tu hija ahora?» Marcus se quedó mirando sus manos, las mismas manos que habían sostenido a Lily cuando exhaló su último aliento, las mismas manos que habían echado tierra sobre su pequeño ataúd. «Se ha ido», hizo la seña finalmente. Se puso enferma. Su corazón no era lo suficientemente fuerte. Opal se quedó en silencio durante un largo rato. Luego acercó su silla y colocó su pequeña mano sobre la de él, sin señales, sin palabras, solo con su presencia. En su oscura oficina, viendo la escena desarrollarse en su monitor, Vivien Caldwell lloraba en silencio. Su hija consolaba a un desconocido afligido mientras ella se sentaba sola, separada por pisos, paredes y años de su propia creación. Mañana, decidió. Mañana, finalmente, actuaría. Marcus salía de la habitación de Opal cuando oyó una voz detrás de él. «Señor Whitmore». Se quedó paralizado. La mujer que estaba en el pasillo no se parecía en nada a las pulidas fotografías que había visto por toda la mansión. Vivien Caldwell llevaba una bata arrugada sobre ropa desaliñada. Tenía el pelo sin peinar. Las ojeras le marcaban profundas sombras bajo los ojos. «Tenemos que hablar de mi hija». Marcus sintió un nudo en el estómago. Había llegado el momento. El despido. Quizá algo peor. No tenía defensa, ninguna excusa que se sostuviera. Había violado todos los límites que un empleado debe respetar. «Señora Caldwell, ¿puedo explicarle?» «Sígame». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la escalera sin esperar una respuesta. Marcus la siguió, con la mente acelerada pensando en las posibilidades. Una indemnización por despido, si tenía suerte. Una demanda, si no la tenía.
Pensó en su madre en la residencia, en las facturas que se acumulaban en la encimera de su cocina. Vivien lo llevó a su oficina, la sala de vigilancia que siempre había sospechado que existía. Los monitores cubrían toda una pared y mostraban todos los ángulos de la mansión. Una pantalla mostraba la habitación de Opal, donde la niña dormía plácidamente. «Siéntese», dijo Vivien, señalando una silla. Marcus se sentó y esperó a que cayera el hacha. «Lo sé todo sobre ti», comenzó ella. «Contraté a un investigador. Sé lo de Lily, lo de tu esposa, lo de por qué tienes 2 trabajos y conduces un coche que debería haber sido desguazado hace años. La invasión de su privacidad debería haberlo enfurecido. En cambio, Marcus solo sentía agotamiento. Entonces sabes que no tenía malas intenciones». «Lo sé». La voz de Vivien se quebró al pronunciar esas palabras. «También sé que le diste a mi hija algo que yo no me atrevía a darle. Conexión, atención, tiempo». Se volvió hacia él y Marcus vio lágrimas corriendo por su rostro. «No voy a despedirte, señor Whitmore. Voy a pedirte algo mucho más difícil. ¿Qué? Ayúdame». Las palabras parecían costarle todo. «Ayúdame a aprender a ser su madre, porque te he observado a través de estas cámaras durante semanas y has hecho más por ella en unos minutos robados que yo en años. Enséñame. Por favor». Marcus miró fijamente a la multimillonaria que le suplicaba, una mujer que podía comprar cualquier cosa en el mundo, pidiendo a un conserje que le enseñara a amar a su propia hija. Debería decir que no. No era su responsabilidad, no era su familia. Pero entonces pensó en la mano de Opal cubriendo la suya, en su silencioso consuelo cuando él hablaba de Lily. «No soy terapeuta», dijo en voz baja. «Solo soy un padre que perdió a su hija. Por eso te lo pido». Las clases comenzaron la semana siguiente. Marcus llegó a la mansión 3 horas antes de su turno de limpieza y se sentó frente a Vivien en un pequeño estudio alejado de la habitación de Opal. Entre ellos había cuadernos, tarjetas didácticas y una computadora portátil en la que se reproducían videos tutoriales de lengua de señas americana. Vivien era una alumna terrible, no porque le faltara inteligencia. Marcus podía ver la mente aguda que había construido un imperio de $1.000 millones, pero sus manos temblaban de impaciencia. Sus dedos torpemente intentaban formar los signos que había memorizado perfectamente en el papel. Cada error hacía que apretara más la mandíbula. «Te estás esforzando demasiado», dijo Marcus después de verla destrozar el signo de buenos días por 5ª vez. «Me estoy esforzando lo justo», espetó ella. «La precisión es importante». «Esto no es una negociación contractual. A Opal no le importará si tu gramática es perfecta. Le importará que lo estés intentando». Vivien se detuvo. Sus manos cayeron sobre su regazo. «¿Y si intentarlo no es suficiente? ¿Y si he esperado demasiado?». Marcus pensó detenidamente en la pregunta. Cuando Lily estaba aprendiendo a comunicarse por señas, se frustraba constantemente. Hacía berrinches, se negaba a practicar, me decía que odiaba todo eso. Hizo una pausa. «Pero nunca dejó de intentarlo. Y yo tampoco. Eso es lo que importaba. No la perfección. La persistencia». «¿Cómo lo haces?», preguntó Vivien en voz baja. «¿Cómo hablas de ella sin derrumbarte?». «¿Quién dice que no me derrumbo?». Marcus sonrió con tristeza. «Solo lo hago donde nadie puede verme». Algo cambió en la expresión de Vivien. Por primera vez, lo miró no como un empleado o una herramienta para solucionar sus problemas, sino como una persona que llevaba heridas tan profundas como las suyas. «Lo siento», dijo, «por investigarte, por saber cosas que no tenía derecho a saber. Estabas protegiendo a tu hija, lo entiendo». «No», Vivien negó con la cabeza. «Me estaba protegiendo a mí misma. Quería encontrar una razón para despedirte. Algo que demostrara que no eras realmente mejor que yo con ella. Cuando el informe salió limpio, tuve que afrontar la verdad». «¿Y cuál es esa verdad?». «Que abandoné a mi hija porque tenía miedo de fallarle, y al hacerlo, le fallé por completo». Marcus se inclinó hacia adelante. «Señora Caldwell,
Su hija se queda despierta por la noche esperando que la vea a través de esas cámaras. Ella misma me lo dijo. Ese no es el comportamiento de una niña que ha renunciado a su madre. Es el de una niña que sigue esperando. La compostura de Vivienne finalmente se quebró. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras el peso de sus palabras se apoderaba de ella. Entonces tengo que dejar de hacerla esperar. Pasaron 6 semanas. Las clases continuaron. La lengua de señas de Vivienne mejoró lentamente. Sus dedos aún tropezaban con frases complejas, pero ahora podía mantener una conversación básica. Marcus la entrenó sin descanso en las señas que Opal usaba con más frecuencia, palabras como cansada, feliz, hambrienta o dolor. El vocabulario de la vida cotidiana que Vivienne nunca había aprendido. Mientras tanto, algo extraordinario le estaba sucediendo a Opal. Sus terapeutas fueron los primeros en darse cuenta. La doctora Ferris llamó a Vivienne después de una sesión, con voz alegre y sorprendida. No sé qué ha cambiado, pero Opal está más participativa de lo que la he visto en años. Inicia conversaciones, hace preguntas. La semana pasada incluso hizo una broma. Eso es maravilloso, logró decir Vivienne. ¿Has pasado más tiempo con ella? Vivienne no supo qué responder. La verdad habría sido demasiado vergonzosa para decirla en voz alta. No lo he hecho. Un conserje ha estado haciendo lo que yo no podía, y está funcionando mejor que cualquier cosa que yo haya intentado. Colgó y se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. Esa noche, observó a Marcus y Opal a través de los monitores como siempre hacía. Él le estaba contando una historia, algo sobre un mapache que invadió su cocina en Tennessee. Opal se reía a carcajadas. Sus manos volaban con preguntas emocionadas. Toda su cara estaba viva de una manera que Vivienne apenas reconocía. Esta era su hija. Esta niña alegre, curiosa y llena de vida había estado atrapada dentro de la niña silenciosa a la que Vivienne había renunciado hacía años. Todo lo que se necesitaba para llegar a ella era alguien dispuesto a sentarse e intentarlo. Vivienne apagó los monitores. Por primera vez en años, no quería observar desde la distancia. Fue a su dormitorio, cerró la puerta y lloró. No eran las lágrimas controladas que se permitía en momentos privados. Eran sollozos feos y desesperados que le sacudían el cuerpo como tormentas. Lloró por los años que había desperdiciado, por la hija a la que había abandonado emocionalmente, mientras se convencía a sí misma de que el dinero y el personal podían sustituir la presencia de una madre. Lloró hasta que no le quedó nada. Luego tomó su teléfono e hizo una llamada que debería haber hecho años atrás. «Doctora Alves, soy Vivienne Caldwell. Me gustaría programar una cita, lo antes posible». La oficina de la terapeuta tenía un hueco disponible a la mañana siguiente. Vivienne lo aceptó sin dudarlo. Ya había terminado de esconderse, de observar, de fracasar desde una distancia segura. Era hora de salir a la luz, aunque quemara. La doctora Simone Alves no se impresionaba fácilmente. Había tratado a ejecutivos, políticos, famosos, personas que creían que su riqueza los convertía en casos especiales. Vivienne Caldwell entró en su consultorio esperando recibir la misma deferencia que recibía en todas partes. No la obtuvo. «La culpa no es amor», dijo la doctora Alves durante su tercera sesión, interrumpiendo otra de las divagaciones justificativas de Vivienne. «Es un sustituto conveniente. Has gastado tanta energía castigándote a ti misma que no te queda nada para estar realmente presente para tu hija». Vivienne abrió la boca para discutir. No le salieron las palabras. «Has construido muros», continuó la terapeuta. «Cámaras en lugar de conversaciones. Personal en lugar de ti misma. Te convenciste de que era una protección, para ella y para ti. Pero los muros no protegen, encarcelan. Las sesiones fueron brutales. El doctor Alves desmontó todas las excusas que Vivienne había construido a lo largo de los años. El diagnóstico no era el problema. La sordera no era la barrera. El miedo lo era. El miedo puro y simple a ser insuficiente. «¿Y ahora qué hago?»,
preguntó Vivien después de una hora especialmente difícil. Aparece, de forma imperfecta, de forma constante. Deja que ella vea cómo luchas. Los niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres presentes. Esa noche Vivien no pudo dormir. Deambuló por los pasillos vacíos de la mansión hasta que se encontró en su estudio privado, rodeada de cajas que no había abierto en años. Una caja le llamó la atención. La bajó de un estante alto y levantó la tapa. Cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a Opal, todas sin terminar. Cogió una y reconoció su propia letra de hacía años. Mi querida Opal, sé que no he sido la madre que te mereces. Quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Te veo crecer y me siento muy orgullosa y muy avergonzada al mismo tiempo. Quiero decirte... La carta se interrumpía a mitad de la frase, como todas las demás. Vivien leyó una docena más. Todas empezaban con esperanza y terminaban con rendición. Promesas interrumpidas por la cobardía, cartas de amor que nunca llegaron a su destino. No estaba preparada para enseñárselas a Opal, quizá nunca lo estaría. Pero tenerlas en las manos le recordó algo importante. Lo había intentado. Incluso cuando fracasó, incluso cuando se rindió, una parte de ella siguió tendiendo la mano hacia su hija. Esa parte seguía viva, enterrada bajo años de miedo, pero viva. Volvió a colocar la caja en la estantería y se hizo una promesa. La próxima carta que escribiera la terminaría, y la entregaría ella misma. Marcus notó los cambios en la mansión antes de que nadie le dijera nada. Apareció un diccionario de lengua de señas americana en la biblioteca. La enfermera jefe mencionó que la señora Caldwell había estado haciendo más preguntas sobre las rutinas diarias de Opal. Pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas se acumulan. Durante una de sus visitas nocturnas, Opal lo sorprendió con una pregunta para la que no estaba preparado. ¿Sabes lo de las cámaras?, le preguntó en lenguaje de señas. Marcus dudó. Sí, sé que están ahí. Mi madre las ve. Todas las noches. Sé cuándo las está viendo porque la lucecita roja parpadea de forma diferente. La naturalidad con la que lo dijo le oprimió el pecho a Marcus. Esta niña había trazado los patrones de vigilancia de su madre. Había aprendido a interpretar el amor a través del ritmo de una luz parpadeante. ¿Te molesta?, le preguntó. Opal se encogió de hombros. A veces me quedo despierta hasta tarde a propósito. Para que tenga algo que ver, es el único momento en el que sé que está pensando en mí. Marcus sintió que algo se rompía dentro de él. Esta niña no estaba enojada por la distancia de su madre. Lo había aceptado como algo normal. Había encontrado formas de sentirse conectada a través de las mismas paredes que las separaban. ¿Y si viniera a verte en persona?, le preguntó con cuidado. ¿Te gustaría eso? Las manos de Opal permanecieron quietas durante un largo momento. Cuando finalmente respondió, sus movimientos fueron lentos e inciertos. Solía soñar con eso. Cuando era pequeña, imaginaba que entraba por la puerta y se sentaba conmigo como tú haces, pero nunca vino. Después de un tiempo, dejé de soñar. Los sueños pueden volver, le indicó Marcus. A veces, las personas solo necesitan tiempo para encontrar el valor. ¿Tu hija soñaba con cosas? La pregunta lo golpeó como una ola. Cerró los ojos brevemente, dejando que el recuerdo lo inundara. Soñaba con mariposas, respondió con señas. Le encantaba que el signo se pareciera a unas alas. Lo demostró levantando y bajando las manos con elegancia. Quería ver un jardín de mariposas. Estábamos planeando un viaje, pero no pudo terminar. Opal extendió la mano y le tocó el brazo con delicadeza. Siento que no pudiera verlas. A mí también. Se sentaron juntos en un cómodo silencio. Dos personas unidas por la pérdida, una llorando a una hija, la otra llorando a una madre que aún vivía, pero que nunca había llegado a estar realmente presente. Lo que ninguno de los dos sabía era que arriba, Vivien había observado toda la conversación, y finalmente había tomado una decisión. Mañana, ella misma cruzaría esa puerta. Domingo por la tarde.
3 meses después de aquella primera noche en la habitación de Opal, Vivien se paró frente a la puerta de su hija, con la mano levantada para llamar. Había ensayado ese momento cientos de veces en su mente, en sesiones de terapia, frente al espejo, en las horas tranquilas antes del amanecer, cuando el sueño se negaba a llegar. Ninguno de esos ensayos la preparó para el terror que sentía ahora. ¿Y si Opal la rechazaba? ¿Y si 4 años de ausencia habían construido muros demasiado altos para escalar? ¿Y si tropezaba con sus señales y empeoraba todo? «Estás pensando demasiado». La voz de Marcus llegó desde detrás de ella. Había llegado temprano a su clase programada y la había encontrado paralizada en el pasillo. «¿Y si fracaso?», susurró Vivien sin darse la vuelta. «Lo harás, muchas veces. Esa no es la cuestión». Se acercó. «La cuestión es si seguirás apareciendo de todos modos». Vivien finalmente se volvió hacia él. «¿Cómo lo hiciste? ¿Con Lily? ¿Cómo la enfrentabas todos los días sabiendo que podías decepcionarla?» Marcus se quedó callado por un momento. La decepcionaba constantemente. Interpretaba mal las señales. Perdía los estribos cuando ella se frustraba. Hacía promesas que no podía cumplir. Su voz se suavizó, pero siempre regresaba. Todos los días volvía. Eso es lo que ella recordaba, no los fracasos, los regresos. Vivien volvió a mirar hacia la puerta. Detrás de ella, su hija esperaba, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. «¿Vendrás conmigo?», preguntó. «¿Solo esta primera vez?» «No». Marcus negó suavemente con la cabeza. «Esto tiene que ser entre usted y ella. Yo he sido un puente, señora Caldwell. Pero los puentes no están hechos para ser permanentes. En algún momento tienes que cruzarlos por tu cuenta». Extendió la mano y le apretó el hombro brevemente. Luego se alejó, dejándola sola con su miedo. Vivien respiró hondo. Le temblaba la mano mientras empujaba la puerta para abrirla. Opal estaba junto a la ventana como solía estar, observando el mundo que rara vez podía tocar. Cuando oyó la puerta, se dio la vuelta y se quedó paralizada. No era la enfermera, no era un terapeuta, no era Marcus, era su madre. Vivien caminó lentamente hacia su hija, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se podía oír. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que la viera claramente, lo suficientemente lejos como para no abrumarla. Luego, con manos temblorosas, le hizo las señas que había practicado durante meses. «Lo siento, me equivoqué. Tenía miedo. ¿Puedo volver a intentarlo?» Opal miró las manos de su madre como si viera un fantasma. Durante un largo y terrible momento, no respondió. Luego, lentamente, le respondió con una sola palabra. «¿Por qué ahora?» Vivien se había preparado para el rechazo. No se había preparado para esto. «¿Por qué ahora?», volvió a preguntar Opal con movimientos bruscos y enfadados. «¿Dónde estabas cuando tenía 5 años y le tenía miedo a la oscuridad? ¿Dónde estabas cuando me operaron y me desperté sola? ¿Dónde estabas todas las noches cuando miraba esa cámara esperando que vinieras?» Cada pregunta era un golpe. Vivien las absorbió sin pestañear. «Estaba mirando», respondió con señas, con las manos firmes a pesar de las lágrimas en su rostro. Siempre estaba mirando, pero tenía demasiado miedo para entrar. ¿Miedo de qué? De fallarte, de no ser suficiente, de ver en tus ojos que era una mala madre. Vivien hizo una pausa, buscando los signos adecuados. «Pensé que si me mantenía alejada, no podría hacerte daño. Me equivoqué. Mantenerme alejada fue lo peor que pude hacer». Las manos de Opal cayeron sobre su regazo. Tenía los ojos húmedos, pero se negaba a dejar caer las lágrimas. «Me trataste como un problema que había que resolver», señaló. «No como a una hija. Contrataste a gente para que me quisiera y así no tuvieras que hacerlo tú». La acusación quedó flotando en el aire entre ellas. Vivien podría haberse defendido. Podría haber enumerado los especialistas, los terapeutas, los millones gastados en el cuidado de Opal.
Pero las palabras del doctor Alves resonaban en su mente. Los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. Tienes razón, señaló Vivian. Lo hice, y no puedo recuperar esos años, pero ahora estoy aquí. Estaré aquí mañana y pasado mañana, aunque estés enojada, aunque no quieras verme. Seguiré viniendo. Opal estudió el rostro de su madre durante un largo rato, buscando mentiras, buscando el familiar retroceso que siempre se producía cuando las cosas se ponían difíciles. Vivian no apartó la mirada. El conserje, finalmente señaló Opal. Marcus, él te enseñó el lenguaje de señas. Sí, me ha estado ayudando durante meses. Me habló de su hija, la que murió. La expresión de Opal se suavizó ligeramente. Todavía la extraña todos los días, pero aún así vino a verme, a una desconocida. Vivian sintió que las palabras le llegaban al alma. Es mejor persona de lo que yo he sido, pero me enseñó algo importante. Me enseñó que no es demasiado tarde. Opal se quedó en silencio durante un largo rato. Luego echó su silla hacia atrás creando distancia. Necesito tiempo, señaló. No puedo simplemente olvidar. No te pido que olvides, te pido que me dejes intentarlo. Opal asintió una vez, un pequeño gesto. Pero para Vivian fue como el primer amanecer tras años de oscuridad. Había abierto la puerta. Ahora comenzaría el verdadero trabajo. Los meses siguientes fueron los más duros de la vida de Vivian. El progreso no fue lineal. Algunos días, Opal recibía las visitas de su madre con cautelosa cordialidad. Otros días, se negaba a mirarla. Había momentos de conexión, risas compartidas por una historia divertida, tardes tranquilas viendo juntos a los pájaros por la ventana, seguidos de fríos silencios que duraban días. Vivian seguía acudiendo. Todos los días. Le decía, buenos días, incluso cuando Opal la ignoraba. Se sentaba en un rincón de la habitación, incluso cuando su hija se daba la vuelta. Traía libros y los leía en silencio cerca de ella, sin pedir nada más que la oportunidad de estar presente. Marcus observaba la transformación con silenciosa satisfacción. Su papel había cambiado. Ya no era el visitante secreto, sino algo más difícil de definir. Amigo no era del todo correcto. Mentor tampoco encajaba. Simplemente estaba allí, una presencia constante en la que ambas mujeres Caldwell habían llegado a confiar. Una noche, Vivian lo invitó a cenar en el comedor principal. Casi rechazó la invitación, ya que comer en la misma mesa que su empleadora le parecía cruzar una línea, pero Opal insistió. «Tú comes solo en tu apartamento», le dijo con señas. «Nosotros comemos solos en esta gran casa. Eso es una tontería». No podía discutir con la lógica de una niña de 10 años. Las cenas se convirtieron en semanales, luego en 2 veces por semana. Los tres alrededor de una mesa pensada para 20 personas, pasando platos y contando historias y aprendiendo a hacer algo para lo que ninguno de ellos tenía aún un nombre. Opal comenzó a poner a prueba a su madre. Al principio pequeños retos, corregir sus señas con exagerada impaciencia, hacerle preguntas complicadas para ver si Vivian se rendía. Cuando Vivian no se echó atrás, las pruebas se convirtieron en otra cosa. Ejercicios de confianza disfrazados de críticas. «Tu seña para hermoso está mal», le dijo Opal una tarde. «La estás haciendo fea». «Muéstrame cómo se hace», respondió Vivian sin ponerse a la defensiva. Opal se lo demostró, moviendo sus pequeñas manos con gracia y destreza. Vivian la imitó, equivocándose 2 veces más antes de conseguir finalmente imitar los movimientos de su hija. «Mejor», señaló Opal. «Lo sé». Vivian se volvió hacia él. «Y no voy a ir a ningún lado. Esta vez no». Algo tácito pasó entre ellos. Un entendimiento que iba más allá de la relación entre empleador y empleado, más allá de la relación entre alumno y maestro. Se estaban convirtiendo en familia, de la manera más extraña e inesperada posible, y ninguno de los dos estaba listo para admitir lo mucho que eso los aterrorizaba a ambos.
Ocurrió durante una de sus conversaciones desde la ventana, un nuevo ritual que Vivien había creado. Todas las tardes, madre e hija se sentaban juntas a ver cómo cambiaban los jardines con las estaciones. «¿Qué hay más allá de los árboles?», preguntó Opal un día señalando hacia el horizonte lejano. «Más árboles, luego carreteras, luego pueblos, luego...» Vivien hizo una pausa. «¿Qué te gustaría que hubiera más allá de los árboles?». Opal se quedó callada un momento. Luego movió las manos lentamente, casi con timidez. «El océano. He visto fotos, he leído sobre él, pero nunca lo he sentido». Vivien sintió que se le partía el corazón. Su hija había vivido 10 años en una mansión con todos los lujos imaginables. Había aviones privados listos en el aeropuerto local, casas de playa en 3 continentes esperaban vacías. Y Opal nunca había visto el océano. «Entonces iremos», le dijo Vivien sin dudarlo. «Este mes, en cuanto lo pueda organizar». Opal abrió mucho los ojos. «¿De verdad? De verdad». Esa noche, Vivien encontró a Marcus terminando su turno y le contó el plan. Su rostro reflejó varias emociones: sorpresa, calidez y algo que parecía casi dolor. «Es maravilloso», dijo. «Le encantará. Quiero que vengas con nosotros». Marcus negó con la cabeza. «Es un viaje familiar. No debería...». «Tú eres de la familia». Las palabras salieron antes de que Vivien pudiera detenerlas. «Opal te considera parte de la familia. Yo...». Hizo una pausa, buscando sinceridad. «No sé qué somos, pero sé que este viaje no estaría completo sin ti». Marcus se quedó en silencio durante un largo rato. Pensó en Lily, en cómo le había rogado que la llevara a ver los delfines, en cómo habían planeado un viaje que nunca llegó a realizarse. «Una vez llevé a mi hija a la playa», dijo en voz baja. «En Florida. Tenía 4 años. Al principio le aterrorizaban las olas, pero al final del día no podía sacarla del agua. Entonces, ayúdame a darle a Opal ese mismo día». La miró a esta mujer que había empezado como empleadora, se había convertido en estudiante y se había transformado en algo que no podía definir. Una amiga, una compañera en la curación, quizás algo más, aunque ninguno de los dos se atrevía a decirlo. «Está bien», dijo finalmente. «Iré». 3 semanas más tarde se subieron a una camioneta adaptada y se dirigieron hacia la costa de Carolina del Norte. Opal apretó la cara contra la ventana durante todo el trayecto, observando cómo cambiaba el paisaje y haciendo preguntas emocionadas más rápido de lo que Vivien podía responder. Por primera vez en años, el futuro se sentía como algo hacia lo que avanzar en lugar de algo que temer. La casa de la playa era pequeña y sencilla, nada que ver con la mansión de los Caldwell. Vivien la había elegido específicamente por la rampa accesible que conducía directamente a la arena. Cuando llegaron, el sol se estaba poniendo. Opal insistió en ir al agua inmediatamente, a pesar de que el día se estaba acabando. Ni Vivien ni Marcus tuvieron el valor de hacerla esperar. Empujaron su silla de ruedas hasta donde la arena lo permitía. Entonces Vivien levantó a su hija, con cuidado y ternura, y la llevó hacia las olas. El rostro de Opal se transformó cuando la primera ola le tocó los pies. Jadeó, una inspiración brusca que no tenía nada que ver con el agua fría. Abrió mucho los ojos. Abrió la boca en silencio, maravillada. No podía oír el rugido de las olas, pero podía sentirlo, la vibración a través de la arena, el pulso de algo antiguo e infinito. «Más», hizo señas frenéticamente. «Más, más, más». Vivien se adentró más en el agua, sosteniendo a Opal contra su pecho mientras las olas rompían a su alrededor. No le importaba que su ropa estuviera empapada. No le importaba que la sal le picara en los ojos. Lo único que importaba era la alegría que irradiaba el rostro de su hija. Desde la orilla, Marcus las observaba. 2 siluetas recortadas contra el sol moribundo, abrazadas mientras el océano se arremolinaba a su alrededor. Pensó en Lily, en el viaje a la playa que nunca hicieron, en todos los momentos que nunca tendría con su hija. Pero por primera vez en 5 años,
El recuerdo no lo destruyó. En cambio, se convirtió en algo más suave, algo que se parecía casi a la paz. Lily habría querido esto. Habría querido que él ayudara a otra niña a experimentar la maravilla que ella nunca pudo ver. Habría querido que él dejara de sobrevivir y comenzara a vivir de nuevo. Opal se dio la vuelta y lo vio solo en la arena. Tiró del brazo de su madre y señaló con insistencia. Vivien lo entendió de inmediato. Llevó a Opal de regreso a aguas poco profundas y llamó a Marcus. «Ella quiere que estés aquí. Las dos lo queremos». Marcus dudó solo un momento. Luego se adentró en las olas y se unió a ellas. Los tres permanecieron juntos mientras la última luz se desvanecía del cielo. Opal extendió la mano y tomó la de Marcus con una de las suyas, y la de su madre con la otra. No hacían falta señales. De todos modos, ninguna palabra habría podido capturar ese momento. Se quedaron hasta que salieron las estrellas, hasta que el agua se enfrió, hasta que Opal finalmente admitió que estaba cansada. Mientras Marcus la llevaba de vuelta a la casa de la playa, con Vivien caminando a su lado, con la mano descansando suavemente sobre la espalda de su hija, Opal repetía una y otra vez una palabra: familia, familia, familia. Y por primera vez los tres creyeron que era cierto. 2 años más tarde, la mansión Caldwell seguía en pie en la colina, pero cualquiera que la conociera antes no la reconocería ahora. Los pasillos vacíos resonaban con risas. Los grupos de apoyo para familias de niños discapacitados se reunían en el ala oeste todos los jueves. La sala de vigilancia se había convertido en un estudio de arte, lleno de pinturas de Opal. Marcus ya no llevaba una mopa. Dirigía el programa de mentoría familiar en un centro comunitario que Vivien había ayudado a establecer en la ciudad. No era director ni ejecutivo, solo un coordinador que conectaba a padres con dificultades con recursos y esperanza. El trabajo utilizaba todo lo que había aprendido al amar a Lily. Su madre había fallecido hacía 6 meses. En paz, rodeada de cuidados. Una donación anónima había cubierto sus gastos finales, aunque Marcus sabía exactamente de dónde procedía. Opal tenía ahora 12 años. Asistía a una escuela especializada 3 días a la semana, donde había hecho amigos por primera vez en su vida. Amigos de verdad que se comunicaban tan rápido como ella y entendían lo que significaba desenvolverse en un mundo que no estaba hecho para ellos. Un domingo por la tarde, Vivien encontró a su hija en el estudio de arte, dando los últimos retoques a un nuevo cuadro. El lienzo mostraba 3 figuras de pie ante un vasto océano azul. Una mujer alta, un hombre con uniforme azul y una niña en silla de ruedas entre ellos, los 3 cogidos de la mano. En la parte inferior, con letras torcidas pero decididas, Opal había escrito una sola palabra: familia. Vivien sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no las contuvo. Había aprendido que algunas lágrimas merecían ser derramadas. «Es precioso», le dijo en lenguaje de señas. Opal se giró y sonrió, una sonrisa auténtica, de las que antes eran tan poco frecuentes. «Somos nosotros, el día en que todo cambió». Marcus apareció en la puerta, atraído por el silencio, que de alguna manera parecía más ruidoso que cualquier conversación. Miró el cuadro y se le cortó la respiración. «Me dejó el uniforme», dijo en voz baja. «Así fue como te vi por primera vez», dijo Opal en lenguaje de señas. «El hombre que se detuvo cuando nadie más lo hizo. El uniforme me recordó que los héroes no siempre tienen el aspecto que uno espera». Marcus se arrodilló junto a su silla. «No soy ningún héroe. Solo abrí una puerta». «Abriste todas nuestras puertas», dijo Vivien en lenguaje de señas, uniéndose a ellos. «La mía, la de Opal, la tuya». Los 3 se quedaron juntos, mirando el cuadro, la imagen de en quienes se habían convertido. Afuera, el sol se ponía sobre Connecticut, pintando el cielo con los mismos colores que Opal había usado en su lienzo. La puerta del estudio estaba abierta, como todas las puertas de la mansión. Y bajo la cálida luz del atardecer, una familia nacida de la tragedia, la vergüenza y un acto de bondad inesperado, permanecía unida, por fin,
completa, entera. Fin.